La coraza de justicia. Continuaremos estudiando la armadura de Dios. En esta ocasión hablaremos de la coraza de justicia. Iniciaremos estudiando una parábola que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 18. En esta parábola intervienen dos personajes que subieron al templo a orar. El primero es un fariseo. Los fariseos eran personas religiosas, conocedoras, intérpretes y maestros de la ley de Moisés. En esta parábola, el fariseo puesto de pie, muy probablemente con sus manos levantadas y con su voz en alto, lo cual era una práctica muy común en ellos, ora a Dios, pero en su oración no hizo confesión de pecados, ni le pidió a Dios que lo perdonara por lo malo que ha hecho. Lo que sí hay en su oración es orgullo por la buena persona que es. Él dice así: no soy ladrón, no soy injusto, ni aún como este publicano. En su oración también hay orgullo por las buenas obras que él hace. Él oraba diciendo: ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. El otro protagonista de esta parábola es un publicano. Ellos eran cobradores de impuestos que en su mayoría gozaban de muy mala fama porque cobraban más de lo debido para beneficiarse a ellos mismos. Los fariseos los consideraban como personas pecadoras que no eran dignos del amor y de la misericordia de Dios. Según la parábola, uno de estos publicanos estaba en el templo, pero a diferencia del fariseo, que hacía gala de la buena persona que era y de las buenas obras que hacía, el cobrador de impuestos oraba así: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús termina esta parábola diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuán parecidos podemos ser a estos fariseos cuando señalamos al pecador diciendo: yo no soy como ellos? El gran error del fariseo consistía en creer que era justo por ser una buena persona y por las buenas obras que hacía. En Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo es claro en decir que la justicia propia no salvará, sino la justicia de Cristo en nuestra vida. Él hace una comparación entre la armadura de un soldado romano y la armadura espiritual que Dios ha provisto para sus hijos. En la antigüedad, los soldados cubrían su pecho y espalda con una coraza, que era elaborada de un material muy resistente, como el hierro, que los protegía de los ataques de sus enemigos. Dios nos dice en su palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. La coraza es uno de los elementos más grandes de la armadura del soldado. Como ya mencionamos, los protegía y les protegía especialmente sus órganos vitales, como el corazón. Ningún soldado podía salir a la guerra si no vestía toda su armadura, ya que un soldado sin armadura y sin coraza era totalmente vulnerable al ataque del enemigo. En el ámbito espiritual sucede lo mismo. Un cristiano sin armadura es totalmente vulnerable a los ataques del enemigo. La coraza que debemos vestir como cristianos no es física, sino espiritual. Por eso Pablo la llama la coraza de justicia. Pero ¿en qué momento una persona se viste de la coraza? En el mismo instante en el que se arrepiente de sus pecados y hace de Cristo su Señor y su Salvador. Esta persona es vestida de una coraza no de justicia propia, sino de Cristo. Esto significa que es Dios a través de Jesucristo quien nos ha justificado de nuestros pecados. Es la justicia que ha hecho posible el perdón de nuestros pecados.
Pablo habla de la justicia casi siempre refiriéndose a la justificación, que es la iniciativa de la gracia de Dios en ponernos a nosotros como pecadores en una buena relación con Él a través de la fe en Cristo. Si decido hoy vestirme con la coraza de justicia, entiendo entonces que no es vestirme con la justicia propia, sino con la justicia de Cristo. ¿Cuál es el beneficio de vestir la coraza de justicia de Cristo? Pues al ponernos la coraza de justicia, sentimos una nueva seguridad que invade nuestro corazón. Esa seguridad de saber que tenemos una relación con Dios a través de Cristo y que esta coraza nos protege de los dardos de fuego que el enemigo lanza, como el orgullo, el egoísmo, la envidia, la venganza que puede dañar nuestra vida espiritual.